Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Gracias le damos a Dios por esta oportunidad, por estar con ustedes y por compartir la palabra del Señor. Este es el Ministerio de Jesucristo, la Piedra Viva, y este quien le habla es el evangelista Elías Álvarez. Estamos estudiando el tema leyes espirituales y lo estamos haciendo un poco diferente a como se haría quizás en una clase bíblica o un instituto donde se marcan ciertas leyes y se lee con prioridad una ley detrás de la otra, sino que estamos compartiendo lo que son leyes espirituales de una manera un poco diferente, una manera que tiene que ver mucho con el corazón de Dios hacia nosotros, de una forma, si lo podemos hablar así, pueblerina, donde podemos entender, aquí dicen en Puerto Rico, en Arroyo Habichuela, qué es lo que Dios nos quiere hablar y cómo nosotros podemos entender qué es lo que hay en su corazón. Hablamos en las leyes espirituales el sábado pasado acerca del hombre, cómo que Dios le pide al hombre, cómo Dios formó a Adán y cómo Adán recibió leyes de parte de Dios y cómo él se mueve en la autoridad que Dios le da. Y hablábamos acerca de esto porque muchas personas, y voy a hablar con los hombres ahora, no tienen en su vida esta figura paternal que representa a Dios en todo el carácter que es Dios, que es Cristo. Y cuando muchos de los hombres, cuando leen las epístolas de Pablo, encuentran que en él hay autoridad, que en él hay carácter, que en él hay formación, que en él hay certeza, que en él hay tanta fe que él está dispuesto a morir por Cristo. Muchas veces cuando nosotros leemos eso, decimos, yo no tengo eso, yo no soy así, yo no me atrevo a hacer eso. Y no te atreves porque tu carne es pecaminosa, pero tu espíritu nacido de nuevo, ese sí se atreve, ese sí quiere hacer la voluntad de Dios. Así lo dice Romanos capítulo 8. Vamos a hablar acerca de leyes espirituales conforme a la mujer. Y quiero leer un versículo que posiblemente revuelque emociones en las mujeres. Quizás haya mujeres que van a decir, yo no estoy de acuerdo con eso. Eso a mí no me gusta. Pero yo quiero leerlo para que tú puedas ver el contexto bíblico. Porque el contexto bíblico está puesto en el corazón de Dios. No está puesto en el corazón de los hombres. Y dice Efesios capítulo 5. Vamos para Efesios capítulo 5. Y quiero leer desde el 21, porque el 21 te habla de la razón por la cual lo demás se lee. Yo quiero que te quedes con eso. El 21 te habla de la razón por la cual se lee lo demás. Dice el 21, este es Pablo hablando con la iglesia de Éfesos. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y quiero explicar esto. En la democracia, someterse es un lenguaje que no le agrada a nadie y no existe en la democracia. Porque la democracia dice que el someterte te quita derechos, te quita tu personalidad, te quita quién tú eres. Y tú no te puedes dejar robar nada. Esa es la democracia. Cuando usted está en un reino y te dicen, sométete debajo del rey. Esa palabra significa que por causa de que tú estás debajo del rey, todos los beneficios del reino están a tu favor. Todas las cosas que el rey haga están a tu favor. Y el rey va a estar pendiente a ti, va a pelear por ti, te va a cubrir, va a velar tu bienestar y te va a llevar lejos. Quiero poner este punto primero
para poder leer los otros versos. Y si alguien se me adelantó, no te me adelante. Cuando David, el rey David, estaba en Israel como rey, se regó su fama por todos los lugares. Había gente que venían de otros países y querían convertirse en ciudadanos y someterse debajo de David. En reino, someterte te trae todos los beneficios del rey. En la democracia, someterte es exponerte a la tiranía. En el nombre de Jesús se libre. Porque estoy hablando reino de los cielos. Vamos a leer el 22. Vamos a leer el 21 de nuevo y vamos al 22. Efesios 5, 21 en adelante. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Si usted lee estos versos y usted está pensando en un gobierno de democracia, usted va a tener problemas con estos versos. Usted va a decir: ¿cómo que yo me voy a someter a mi esposo? Tú no sabes cómo es mi esposo. Si yo le doy, aquí dicen, si le doy así un poquito, agarra demasiado. Cuando usted lee la Biblia, usted no la lee con la conciencia del país en donde usted vive. Usted la lee conforme al concepto que Dios presenta y sus realidades. Y estamos hablando de esto porque, y usted va a decir: wow, empezaste bien duro. Y sí, empecé así porque Dios me dijo: empieza por ese versículo. Ahora yo quiero que vayan conmigo a Génesis capítulo 2. Déjeme marcado Efesios capítulo 5 y vaya conmigo a Génesis capítulo 2. Cuando Dios forma o crea a Eva, dice la Biblia que Dios sacó, lo leímos la vez pasada, de la costilla de Adán. Dios hizo que Adán se durmiera, le dio una anestesia, le sacó una costilla y de la costilla hizo a Eva. Si vamos a hablar en términos de biología, Dios saca el material puro, el DNA, el ADN, español e inglés, puro de Adán, y crea a Eva 100% compatible con él. Por eso es que Adán, en Génesis capítulo 2, el verso 23, dice: ahora están huesos de mis huesos y carne de mi carne. Cuando Dios crea a Eva, la crea por causa de Adán. Cuando Dios crea a la iglesia, la crea por causa de Cristo. Quiero que las mujeres vayan viendo la importancia de su creación. Y estoy leyendo Génesis capítulo 2 porque, y estoy hablando en un momento histórico donde no hay pecado. ¿Cuál fue el propósito de Dios? Dios dijo: le voy a crear ayuda idónea.
Yo he escuchado un montón de gente hablando acerca de ese versículo de ayuda idónea. Y como que le ponen si estamos haciendo un bizcocho, le ponen el topping, el frosting, con su cultura. Y yo quiero poder expresarlo con la cultura celestial, no con la humana. Cuando Dios dice, le voy a crear ayuda idónea, y esto es hablando de teología, hablando de personas que tienen sus doctorados y todo lo demás, que lo han explicado, ellos dicen que la palabra ayuda idónea, Dios vuelve a utilizarla con Israel. Y le dice a Israel, yo soy tu ayuda idónea. Y utiliza la misma frase que utilizó cuando fue a crear a Eva. Si yo quiero que usted entienda algo, cuando Dios crea a Eva, no la creó como una cosa más baja que Adán. La creó como ayuda idónea. Porque si usted es ayuda idónea, usted está al mismo nivel de capacidad, de inteligencia, de habilidades, porque si no está en el mismo nivel, no es ayuda idónea. Cuando Dios crea a Eva, la crea con el mismo sentir que Dios quiere tener con Israel. Mujer de Dios, te crearon espectacular. Ahora, usted va a decir, sí, pero aquí en Puerto Rico dicen, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué soy buena? Para muchas cosas. Quiero comparar a la mujer con la iglesia. Porque lo voy a tocar más adelante en Efesios capítulo 5. Dice, grande es el misterio del matrimonio. Y esto es conforme a Cristo y a la iglesia. El que Dios creara a Adán y Dios creara a Eva era una sombra de lo que sería y hoy es Jesús y la iglesia. Dígame algo, Jesús, como trata a la iglesia, ¿la trata como una persona inferior? Te quiero llevar a la realidad de Dios. No. Dígame algo, Jesús, cuando está bregando con la iglesia, con los apóstoles y con sus seguidores, Él decide no darle a ellos toda la autoridad. Al contrario, le dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y en mi nombre echarán fuera demonios. Es un rey hablando con la iglesia que representa a la mujer, diciéndole, te doy toda la autoridad, manifiéstala. Este fue el propósito por el cual Dios crea a la mujer. Y usted va a decir, wow, entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué llegamos hasta aquí? ¿Por qué tenemos este problema de litigios entre el hombre y la mujer? Pues porque el pecado entró y porque al pecado entrar, todo se convirtió en quién puede más, quién tiene más, quién es más inteligente, quién es más fuerte, quién es el mejor. Pero cuando Dios lo creó, a Adán y Eva, nunca fue para eso. Y yo te estoy hablando a ti, mujeres de Dios. Yo quiero, si en tu corazón hay un amor por Dios más grande que por ti, si tú has rendido tu vida a los pies de Cristo y quieres seguirlo con todas las fuerzas, mira lo que estoy explicando. Habla con Él y sé las mujeres de Dios que Dios creó para Él.
No seas la mujer que creó tu cultura, sino la que Dios creó. Marisol, bendiciones. Entonces, voy a hablar de varias características de la mujer. Hay características que son obvias, hay características que quizás usted no lo había visto de esa forma. El hombre, dice la Biblia, que él da semilla. Y la mujer recibe la semilla. Cuando la mujer recibe la semilla, 9 meses después, da a luz a un bebé. El hombre es externo. Por eso es que los hombres caen por la vista, porque son externos. Y aún en su fisionomía, su miembro es externo, dando a entender de la forma en que se manifiesta, la forma en que piensa y la forma en que es. La mujer es interna. Sus órganos reproductores están dentro de ella. Por lo tanto, todo lo que una mujer va a hacer, lo hace en potencia. Vuelvo y digo, si un hombre está con una mujer y le da la semilla, ella tiene la capacidad de recibir esa vida, nutrirla, darle vida, sustento, crecimiento, y cuando llega el tiempo, le da a luz. Y le puede decir al hombre, la semilla que me diste, mira el bebé que está aquí. Y eso es poderoso y grande. Voy a ir a lo que es la iglesia y lo que es Cristo. Jesucristo muere en la cruz del Calvario y da su semilla para que la iglesia viva y se reproduzca. Jesucristo le dijo a los apóstoles, yo he predicado el evangelio en Israel, pero ustedes van a llegar más lejos que yo. Ustedes van a predicar este evangelio a todas las naciones y van a hacer obras más grandes de las que yo he hecho. Sin semilla, la iglesia no funciona. Porque el propósito por el cual Dios crea a la mujer es para que reciba la semilla que Dios le dio al hombre, y en la autoridad del hombre, el hombre se la pasa a la mujer. La mujer recibe y hace con la semilla lo que el hombre no puede hacer. Yo quiero que usted vea este trato perfecto de Dios. Cuando Jesucristo viene a la tierra y habla acerca de la iglesia, habla maravillas. Habla cosas espectaculares. Y Cristo no tiene ningún problema en que la iglesia lo represente aquí en la tierra. Él le da su nombre, Él le da su autoridad. El Padre envía su Espíritu. Y Jesucristo se va gozoso para sentarse a la diestra de su Padre, porque la iglesia funciona. Estoy hablando bajo los conceptos de Dios, bajo los conceptos divinos. Porque si nos vamos a los conceptos carnales, a la iglesia le falta mucho por crecer. Tú estás hablando de la iglesia carnal. Dios está hablando de la iglesia espiritual. La iglesia espiritual que le corresponde y no le pelea para atrás. La iglesia espiritual que dice, heme aquí, envíame a mí. La iglesia espiritual que le dice, Señor, lo que tú pidas yo haré.
Esa es la que Dios está hablando. Sí, la que está dentro de ti. La que está dentro, y mientras yo estoy hablando esta palabra, se está regocijando y se está moviendo dentro de ti. Esa iglesia. Quiero llevarte a lo que es de Dios. Quiero llevarte al principio de lo que Él habló. Porque habíamos establecido que toda palabra que sale de la boca de Dios es ley, es vida. Si Dios le da a la mujer la autoridad de poder tener hijos y de poder dar vida, nadie te puede quitar eso. Ahora, interno, ¿por qué interno? Dale a una mujer amor, cariño, certeza, cobertura, seguridad. Ella te va a dar un hogar. Dale a una mujer tempestades, vientos, problemas. Ella te va a dar un huracán. Porque su forma que Dios la creó es que la semilla que le den, y estoy hablando semilla emocional, semilla de comer, semilla física, semilla psicológica, ella va a agarrar esa semilla y la va a multiplicar. Una mujer en las manos de Dios, potente sin igual. Pregúntenle a la jueza Débora. Pregúntenle a la reina Esther. Pregúntenle a Lea, a Raquel, a Rebeca, a Saraí, a María Magdalena, a María la mamá de Jesús. Y quiero llegar a ese punto. La mujer fue la que comió del fruto prohibido. Y la mujer fue la que parió a Jesucristo, nuestro Salvador. Si hay alguien que se pone a decir, por causa de ustedes nosotros perecemos, fallamos, entró el pecado, ¿no te ha llegado la noticia que en María las mujeres se redimieron con Jesucristo? ¿No te ha llegado la noticia? Por lo tanto, después de María, se le debe de estar diciendo a las mujeres, benditas entre todas, benditas porque obedecieron a Dios. ¿Cómo habla el cielo acerca de las mujeres? Porque yo sé cómo habla la cultura puertorriqueña y posiblemente la americana y un poco de la hispana. ¿Cómo habla la iglesia de Dios acerca de la iglesia o de la mujer? Habla con potencia. Y te quiero llevar a este punto porque si Dios la creó y si Dios la santificó, ¿por qué seguimos viendo, no digo seguimos viendo, yo no las veo así, pero por qué la sociedad sigue viendo a la mujer como una ciudadana de segunda clase y al hombre como un ciudadano de primera clase? Y usted va a decir, ¿y cómo tú te atreves a decir eso? Sencillo. Yo soy puertorriqueño.
Y para los Estados Unidos, los que viven en la isla de Puerto Rico son ciudadanos de segunda clase. Y vivimos en carne propia lo que es eso. Los beneficios del Seguro Social no los tenemos completos. Los beneficios del SSI no los tenemos completos. Los beneficios de Medicare no los tenemos completos. Y los beneficios de educación tampoco. Y los beneficios de un montón de cosas tampoco. Porque somos de segunda clase. Y yo he hablado con mujeres y ellas se sienten como si fueran de segunda clase. Dios no te hizo para eso. Te hizo potencia. Veíamos en Génesis capítulo 2 que cuando Adán ve a Eva, le llama varona, porque sale del varón. Él lo especifica, y esta parte me gusta muchísimo. Él dice, es hueso de mis huesos y carne de mi carne. La gente no habla así ya. Adán no había pecado, era entendido en todo, y él pudo ver hasta la parte molecular de ella. Y tenía la habilidad de poder entender que era la misma parte molecular de él. Te estoy hablando de cosas profundas. Adán le dijo a ella, tú eres yo y yo soy tú. Entonces, en Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hombre y mujer se unen, ya no son dos, son uno solo. Quiere decir que cuando un hombre y una mujer se unen, ella deja de ser ella y se convierte en él. Él deja de ser él y se convierte en ella, y los dos son una sola cosa. Ya uno no es más grande que el otro, uno no es inferior, uno es más potente, el otro no es más potente. Eso no es así. Ya no, ya son uno. Yo lo voy a probar por la Biblia porque en Efesios capítulo 5 te dice que la mujer es representativa de la iglesia y de que el hombre es representativo de Cristo. Cómo Cristo trata a la iglesia, así es que el hombre tiene que tratar a la mujer. Y como la iglesia trata a Cristo, así es como la mujer tiene que tratar al hombre. Y leí el verso 21. Vamos de nuevo a Efesios capítulo 5. Que el 21 explica el por qué se dice lo demás. Dice Efesios 5:1. Lo leo de nuevo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿En cuál temor? ¿En el de Puerto Rico? ¿En el de Estados Unidos? ¿En cuál bandera? En ninguna, en Dios. Y usted va a decir, sí, pero la mujer es una cosa y el hombre es otra. Para Dios no es como tú piensas. Voy a explicar esa relación de Jesús y la iglesia. Cuando, te voy a llevar al final y después voy a virar para atrás. Cuando todas las cosas sean cumplidas y nosotros subamos al cielo, nosotros, la iglesia, se va a casar con Cristo. Y la iglesia y Él van a ser una sola cosa. Si usted agarra a un rey que no tiene esposa y se casa con una mujer
entonces la esposa del rey es reina. Y aquí vamos con la difícil para muchas personas. Si Jesucristo es Rey de reyes, Señor de señores, Hijo de Dios, el primogénito Hijo de Dios, al que se le dio toda autoridad y todo poder, y se casa con la iglesia, ¿en qué se convierte la iglesia? En Él, en Jesús. No existe la posibilidad de que haya una iglesia si Cristo no está aquí. Si Cristo no bajó y dio su vida en la cruz del Calvario, no hay iglesia. Tampoco existe que Cristo haya bajado y murió y no hay iglesia. ¿Y para qué bajó entonces? ¿Por quién vino a morir? Pues entonces, si fue así, no tiene sentido su sacrificio. Por lo tanto, Cristo, que el Cristo significa que el que viene a salvar y a redimir, eso es un título. Si la iglesia no está, el título no existe. ¿Cuán importante es la mujer en esto? ¿Cuán importante es la iglesia en esto? Hay un verso en la Biblia que dice, el hombre no fue hecho por causa de la mujer, sino la mujer fue hecha por causa del hombre. Y cada vez que se toca en este tema, todo el mundo brinca la mentalidad carnal. Ya ves que primero es el hombre y después la mujer. Sí, mi hermano, primero es el hombre y después la mujer. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Jesucristo es el primero de la creación y que por él todas las cosas fueron hechas. Y si Adán es sombra de Cristo, tiene que aparecer primero por causa de Jesús, no por causa de otra cosa. Y si la iglesia es representación de la mujer viene después de Adán y es sacada de la costilla de Adán, de la materia de Adán, para que ella venga a la existencia. Así como la iglesia fue sacada de Jesús, de la materia del Hijo de Dios, para que venga a la existencia. El mero hecho de que hay hombre y mujer, te está hablando la Biblia acerca de lo que Dios está haciendo con Jesús y la iglesia. El valor que tiene la mujer es el valor que tiene la iglesia para Cristo. La función que tiene la mujer es la función que tiene la iglesia para Cristo. A la iglesia la mandaron a predicar el evangelio, no a los ángeles. A la iglesia la mandaron a guiar, a guardar y a crecer, no a los ángeles. A la iglesia la mandaron a nutrir, a sustentar y a hacer crecer a los hermanos. No fue a los ángeles, no fue a los querubines, no fue a los serafines. Fue a la iglesia. Si ahora mismo en el planeta se desaparecen las mujeres del planeta, se desapareció la función de la iglesia en el cielo. Yo quiero que usted entienda lo importante que es la mujer. Entonces, usted me va a decir, si yo soy tan importante, ¿por qué me siento como me siento? ¿Por qué tengo tantas batallas tan fuertes y cuando yo miro para el lado, el hombre no tiene las mismas batallas que yo? Tienes toda la razón. Está establecido desde el Antiguo Testamento que Satanás
vino a matar a los hombres y a afligir a las mujeres. Varios ejemplos. Cuando Moisés nace, el faraón da una ley que dice que tienen que matar a todos los varones nacidos y a las niñas no. Cuando usted va leyendo, se va dando cuenta de que el varón hay que matarlo y a las nenas dejarlas vivas. ¿Por qué no matan a los dos? Es sencillo. Porque Jesús, o Dios, en Génesis capítulo 3, dijo, y estas son leyes establecidas que Satanás no puede pasar por encima de ellas. La simiente de esta mujer parirá. Por lo tanto, Satanás no la puede matar. La puede afligir. El hombre no pare, lo puede matar. Entonces, a Moisés lo escondieron. Pasó de que después de 3 meses lo tiraron en esa arquita que hicieron, en el río Nilo, y allá la hija del faraón la vio, pasó todo lo demás, y la hija del faraón terminó siendo la mamá adoptada de Moisés, etcétera, etcétera. Ahora, yo quiero que usted entienda algo, que a veces se escapa cuando no lee la Biblia porque no te das cuenta. Toda la generación de Moisés que estaban vivos eran mujeres. Si esas mujeres estaban vivas, ¿con quién se iban a casar? Y no había hombre. Esto es para afligir. Esto es para marcar y destruir. Usted va a decir, pero eso es solamente una vez. Cuando Jesús nace, que Herodes le pide a los magos que le digan dónde está el rey para adorarlo, y los magos, Dios le habla en sueño y se van, y Herodes ve que se fueron, mandó a matar a todos los niños de 2 años y medio para abajo. Y dijo, solo los varones, a las mujeres no. Y vuelve otra vez a marcar una generación de mujeres que nacen afligidas y con una historia de yo soy sobreviviente del holocausto de cuando mataron a todos los hombres, bebés. Yo quiero hablar de las dos realidades. Satanás a los hombres le quiere cortar la cabeza. Y nosotros como hombres luchamos con potencias. Una lucha horrible. La mujer, Satanás viene a afligirla. Una cosa horrible. Mientras la mujer diga al hombre, tú no me entiendes, si es mujer cristiana, le está diciendo a la gente, Jesús no entiende a la iglesia. Si el hombre le dice a la mujer, ay, tú con tus cosas, no te voy a prestar atención, tú le estás diciendo al impío que Jesús no le interesa el bienestar de la iglesia. Y yo quiero que ustedes vayan entendiendo esto. El mero hecho de que tú naciste mujer fue porque Dios quiso que tú representaras a la iglesia. El mero hecho de que yo y otros hombres hayamos nacido hombres es porque Dios quiere que nosotros representemos a Jesús en la tierra.
y todo lo que eso conlleva del reino de los cielos. Y yo quisiera que la gente pudiera en las iglesias, pudieran entender una realidad que está establecida. Que nuestro cuerpo, mi cuerpo es de hombre y una mujer tiene cuerpo de mujer. Pero mi espíritu es otra cosa. Dice la Biblia, ya delante de él no hay mujer ni hombre. No hay griego, no hay cita, que está diciendo, no hay gentil. No hay una separación de judíos, pueblo de Dios, y de gentiles. Ahora, de dos hizo uno. Cuando yo me paro delante de mi Padre, y cuando una mujer se para delante del Padre, los dos tenemos el mismo derecho de hijo. Pero por causa de que tenemos un cuerpo que manifiesta a Jesús y la mujer tiene cuerpo que manifiesta a la iglesia, traemos honra a lo que Dios hace y los propósitos de Dios. Por eso es que yo no tengo problema con mujeres líderes en la iglesia. Porque en el espíritu no hay hombre, no hay mujer. Ahora te digo yo a ti, ¿en cuáles de las dimensiones tú quieres vivir? ¿Solo en la carnal? ¿O en la espiritual? Y si usted me dice, no, yo quiero vivir solamente en la espiritual, te tengo que decir que Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú representas a Dios en las dos dimensiones. Hazlo con honra. Hazlo con entendimiento. No lo hagas con el entendimiento cultural. Hazlo con el entendimiento divino. Yo me he encontrado con mujeres que me dicen, yo quisiera ser hombre. Y yo le digo a ella, y yo quisiera que me tiraran la toalla también. ¿Por qué? Porque es bien desagradable que usted esté en su casa y por causa de que soy hombre, las huestes de las tinieblas vienen a donde mí a pelear. Vienen a donde mí a amenazarme de muerte. Estoy hablando literal. No estoy hablando figurativo, vienen literal. Y las peleas que yo tengo en el plano espiritual no son las peleas que tienen las mujeres. Porque yo represento a Cristo. A cada uno le toca llevar una responsabilidad. Y aquí es que viene la parte bien interesante, muy interesante. Cuando los dos, como dice el versículo, cuando el hombre deja a padre y a madre y se une a su mujer y son una sola cosa, cuando yo soy iglesia, yo que soy hombre, soy iglesia, y cuando me presento delante de Jesús, siendo iglesia, representando la esposa. Yo como hombre no me sé representar en unas áreas. Tengo que decirle a una mujer, ¿y cómo se hace? Y usted va a decir, ay, pero... Y yo te voy a decir, ahora yo te voy a decir esta, para que tú vayas viendo una movida de Jesucristo. Jesucristo resucita al tercer día. Y la primera persona que se le muestra es a la mujer. No fue al hombre. Fue una mujer. ¿Por qué?
Porque por una mujer entró el pecado. Y ahora por una mujer entra el testimonio de que Él resucitó. No se le mostró a Pedro, no se le mostró a Juan, no se le mostró a ninguno de los 12 apóstoles. Yo quiero establecer en este momento que en el reinado el rey hace como quiere y le entrega las autoridades a quien él quiere. Muchas veces el problema que tenemos en las iglesias es que la cultura entró y la cultura dice hombre primero y mujer para abajo. Y la cultura dice, y si la mujer se quiere levantar, hay que pisarla. La Biblia solamente me dice que al que hay que pisar es al enemigo, no a la mujer. Vamos a sacar la cultura carnal de las iglesias y vamos a poner la cultura celestial en las iglesias. Porque representamos a Cristo. Por esta razón, por este tira y jala, es que las iglesias se dividen. Por este tira y jala. Voy a hablar ahora con los pastores. Yo he ido a iglesias donde los pastores son tremendos. Matrimonio, aman a Dios, dan su vida por las ovejas, están bregando con las iglesias. Pero el varón falló una vez. Cometió unos errores y dijo unas cosas que no tenía que decir y quizás trajo problemas. Y la esposa le dice, ahora tú te vas a callar, ahora yo soy la que voy a arreglar el problema porque tú traíste problemas de iglesia y tú no puedes seguir con toda la autoridad. Yo he llegado a estas iglesias y Dios me dice, el orden de las cosas está al revés. No me representa. Y vienen y me dicen, pero es que el pastor falló. El problema es que el hombre representa a Cristo. ¿De cuándo acá la iglesia le dice a Cristo, ya tú no manejas esto? ¿De cuándo acá la iglesia le dice a Cristo, siéntate, tú no vas a hablar, ahora ya hablo yo? Y usted me va a decir, pero entonces, ¿y qué hacemos? Lo que dice la Biblia, si alguien cae en pecado, si alguien falla, restauren al tal. Guárdenlo, protégenlo y cuando esté sano, pónganlo a trabajar. Y yo quisiera poder traer a ejemplo, y voy a decir el nombre, al evangelista pastor Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart, que yo lo estoy viendo desde los años 80, haciendo campañas evangelísticas, tiene tremendo ministerio. Jimmy Swaggart cometió una falla. Y él se paró frente a la congregación y le dijo a la congregación, antes que se enteren por otro, yo voy a confesar mi pecado. Y dijo, me acosté con una prostituta. ¿Usted sabe lo que hizo la iglesia de Jimmy Swaggart? Lo puso en disciplina, lo sentó y empezó a restaurarlo. ¿Por qué? Porque el varón representa a Cristo. Y la iglesia sana. Y la iglesia restaura. Y la iglesia edifica. Y la iglesia fortalece. ¿Usted sabe lo que hizo su esposa?
me mantuvo fiel. El Hijo tomó las riendas de la iglesia. Y después cuando fue restaurado, cuando fue fortalecido, le dieron otra vez su lugar. Porque el varón representa a Cristo. Hay mujeres que han fallado en las iglesias de una forma o de otra. Y la misma vara que le dan a los hombres se la dan a la mujer y peor. Y empieza la gente, que se vaya de aquí, eso no sirve. Dice la Biblia, vamos a leerlo en Efesios capítulo 5. ¿Cómo es que tú reprochas a tu propio cuerpo? Nadie hace eso. Vamos a leerlo. Yo quiero que ustedes tengan la mentalidad de Dios, la mentalidad del reino de los cielos. Sigo en el 25. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo a una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora voy con los hombres. Tú tienes que amar a tu mujer al punto como Cristo amó a la iglesia. Tienes que morir, papá. Morir al orgullo, a tu prepotencia, a tu arrogancia, a tu altivez. Morir, y te tienes que parecer a Cristo. Yo quiero que usted vaya entendiendo esto. Al hombre se le pide morir, a la mujer no. Al hombre se le pide morir, a la mujer no. Sigo leyendo. El 28. Estoy en Efesios capítulo 5, 28. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Te suena esto a algo como Adán? Su carne y sus huesos. Está llevando al propósito de Dios. Dice el 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Al hombre le dice, ámala. A la mujer le dice, respétalo. Cuando tocamos este tema hay gente que dice, entonces la mujer no debe de amar. Te lo pone en orden de prioridad. A la mujer, lo primero que tienes que hacer, hombre, es amarla. Y después léete lo que es un hombre de valor en la Biblia. Y a la mujer le dice, lo primero que vas a hacer es respetarlo. Y después léete lo que habla acerca de una mujer virtuosa. Pero el primero es diferente uno al otro. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que tiene la voluntad del Padre y el Padre le dio a Jesús lo que Él va a hacer y le dio toda la autoridad. Y el que tiene, por eso es la cabeza, el que tiene el plan, el que ejecuta, el que hace es Jesús. La iglesia respeta sus decisiones.
Porque nosotros no podemos llegar a la altura del pensamiento de Dios, sino que Dios en su misericordia nos amó a nosotros, aunque nosotros éramos polvo. Por eso es que dice a la mujer, respeta a tu marido. Y ahora yo digo esto, mujer que estás casada, la voz de Dios y lo que Dios va a hacer con tu vida viene a través de tu marido. Estoy hablando de un matrimonio cristiano. Y no viene a través, no viene a través de tu marido porque tu marido es mejor. Viene a través de tu marido porque representa a Cristo. Hombre que me estás escuchando, pastor que me estás escuchando, siervo de Dios que me estás escuchando, a ti Dios te puede dar la idea más espectacular. Hasta que no trabajes en conjunto con tu esposa, no se va a dar. Porque la semilla te la dieron a ti y ella es la que la nutre y la hace crecer. Yo estaba en una iglesia, me invitaron a una iglesia y mientras yo estaba sentado ahí en Estados Unidos, el amigo mío que me llevó a esa iglesia, Dios me menciona su nombre y me dice, ¿tú no estás aquí por él? Y yo le dije, Señor, ¿y por qué yo estoy aquí? Digo, por su esposa. Y yo le dije, ¿de verdad? Y Dios me abre el plano espiritual. Y me la enseña a ella luchando y peleando a favor de él. Y me dice, Dios, él está de pie porque ella luchó. Él está de pie porque ella venció. Y mira lo que dice el cielo. Tú estás aquí por ella. Escucha, porque para Dios no hay hombre y mujer. No hay griego ni cita. Todos somos hijos. Quita el velo de la carne para que puedas ver la realidad de Dios. ¿Usted quiere ver un hombre de Dios extraordinario? Detrás de él hay una mujer espectacular. Mira lo que voy a decir ahora. ¿Tú quieres ver a Jesús? Primero tienes que ver la iglesia. Y si ves a Jesús, en sus ojos vas a ver la iglesia. Queremos crecer en el Señor y queremos vivir vidas plenas para Dios. Vivámosla en el Espíritu. Vivámosla en el conocimiento de Cristo. Vivámosla por las leyes espirituales que Él estableció, no las que los hombres establecieron, para andar en la libertad del Hijo de Dios, no en la libertad de los hombres. Yo tengo a mi mamá, la pastora, y tengo que recalcar que es pastora. Loida Esther Colón Bonilla. Por causa de ella, muchos están de pie. Y se han acercado personas a donde mí y me han dicho, ella no es la pastora. Y yo le digo, la definición de pastor
la da Jesús y dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Y el pastor asalariado huye cuando el enemigo viene. Y le digo a las personas, ¿ella huyó o se quedó y peleó? Dicen, se quedó y peleó, pero... Y yo le dije, ¿qué? No, el título se supone que lo tenga un hombre. ¿De verdad? ¿No leíste en la Biblia que las hijas de Jetro eran pastoras de ovejas? ¿O no leíste que cuando Jacob fue a donde Labán se encontró con sus hijas que eran pastoras de ovejas también? ¿De qué estamos hablando? De que entonces vamos a menospreciar. Porque en el cielo se menosprecia. Cuidado. Porque a María, la mamá de Jesús, no la mandaron a ser apóstol. Simplemente la mandaron a ser la mamá de Jesús. Cuidado. Que pensando que estamos defendiendo a Dios, no estamos poniendo su nombre en alto. Si tú no reconoces el don que hay en una persona, tampoco reconoces al que se la dio. Y hablo de mi mamá porque es mujer. En el cielo no hay menosprecio. En el cielo no hay división. En el cielo no hay envidia. En el cielo no hay yo te aplasto para yo crecer. El cielo es servicio. El cielo es justicia, gozo y paz en el Señor. Dejemos de vivir bajo los términos de los hombres y la carne. Empecemos a vivir por el Espíritu y preguntémosle a Dios, ¿quién es esta persona que está frente a mí? ¿Y cómo tú lo ves para tratarlo así? Viéndolos a nosotros como la iglesia que Dios ama. Y viendo lo que en nosotros, los hombres representamos a Cristo y las mujeres representan a la iglesia. Vivamos trayéndole honra y gloria al nombre de Cristo. Que la paz de Dios sea con ustedes y que el Santo de Israel nos ilumine con su luz para verle cara a cara y seguir caminando en vidas plenas. Nos vemos el sábado próximo, Dios mediante.